Hola, buenas. Hoy vamos a intentar hacer el diseño de un personaje y vamos a empezar. Hacemos nuevo, lo guardamos como galletita y vamos a importar un archivo que nos va a servir de guía. Aquí lo tenemos, nos lo pega en el XY, que ya nos va bien, y vamos a generar la pieza y el sketch en este plano también, evidentemente. Tenemos aquí el diseño que queremos copiar y esto nos va a servir de guía. ¿De acuerdo? Vale, pues empezamos con un arco porque voy a utilizar la simetría, a ver si podemos ahorrar un poco de tiempo. Y vamos a meter por aquí más o menos. Hasta ahí. Lo ponemos un poquito que se ajuste más o menos, porque luego si vemos que está muy mal lo haremos de otra forma. Intentaremos que se ajuste lo más posible, pero bueno, que esto es una guía más de relación de aspecto que no de tamaño, ¿vale? Vamos a darla, sí. Aquí más o menos. Vemos otra línea aquí recta. Ok. Aquí vamos a hacer una. Otra. Siguiendo el contorno. Y aquí pues vamos a hacer una bastante larga, ¿no? Sin tocar el eje porque luego lo coseremos. Vale. ¿Qué más? Haremos otro arco aquí para hacer la mano más o menos. Y yo creo que aquí más o menos. Hasta aquí. Y hasta aquí. Más o menos. ¿Sí? Vale. Pues unimos estos dos puntos para que esté en la misma línea. Ok, bueno, aquí le vamos a hacer un redondeo. Sí, más o menos. Bien. Y aquí también le haremos otro redondeo para que se ajuste un poco más la curva. Y bueno, en principio ahora se ajusta bastante. A ver. Sí. No tiene que quedar perfecto. Hemos dicho que esto era para hacernos un poco de guía, ¿vale? Ahora seleccionamos todo. Lo seleccionamos todo, espérate. Sí, y se nos ha quedado fuera este, pero bueno, lo seleccionamos a mano. Y generamos una simetría a través del eje Y. Lo generamos aquí. Vale. Bueno. En principio ajustaremos un poquito al modelo
pero vamos a unir también los puntos, vale, uniremos estos dos puntos. Uy, ese se nos ha ido como para arriba, y este punto lo vamos a poner al eje también, por ejemplo, vale, de acuerdo. La cabeza nos ha salido más grande, pero bueno, le vamos a meter un poquito más el aquí, más o menos, tampoco tiene que salir perfecto. Aquí sí, este punto tendría que ir aquí más o menos, y este, uy, este se nos va un poco de madre, pero este sí que puede ir más pegadito, más o menos. Y vamos a pegar estos dos de aquí, pegamos, hacemos que vaya al eje este también, vale, de acuerdo, más o menos, sí. Pues ya tenemos más o menos la guía hecha y ya estaríamos. Ok, la verdad que este punto se nos ha quedado un poco hacia abajo, pero bueno, ok, tenemos aquí un tal, aquí otro, vale, de acuerdo. Cerramos el sketch y vamos a hacer la extrusión. Y lo vamos a levantar, sí, unos 20 milímetros más o menos. Con una galleta 10 centímetros es bastante, pero bueno. Vale, ahora vamos a seleccionar todas las aristas, vale, y para ello vamos a las aristas, seleccionamos las aristas, no, vale, de acuerdo. Acabaremos seleccionándolas todas, seleccionamos esto y ya tenemos todo el contorno. Vamos a hacer un chaflán o un redondeo, perdón, de 2 milímetros, una cosa así, 2, sí, ¿no? A ver, vamos a probar con más, pero bueno, yo creo que con 6 ya es excesivo. Vamos a dejarlos en 4. Ahora hacemos los redondeos de la otra parte, pero podemos borrar lo que teníamos hecho. Seleccionamos todo el cuerpo, nos vamos a chaflanes y usamos todos los bordes.
y ponemos 4 milímetros como antes. Ok, vale. Pues ya tendremos las dos caras en un sencillo paso, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, ahora nos tocaría hacer las otras partes. Sí. Y vamos a quitar el cuerpo, pero bueno, de momento sí, vamos a quitar el cuerpo. Y vamos a hacer otra parte y un croquis. Cogeremos el plano XY, ¿sí? Y empezaremos, yo que sé, por lo que más rabia nos dé, que puede ser la boca mismo. La boca la vamos a intentar hacer así, así, así. No muy complicado. Vale. Sí. Bueno, más o menos. Ahora vamos a intentar hacer un poco de redondeo entre esta y esta, esta y esta, esta y esta, y esta y esta. Va. Esta no lo voy a hacer redondeada. O sí, no lo sé. Si me interesa hacerlo redondeado. No, no lo vamos a hacer redondeado porque esto nos puede hacer que la boca le cambiemos de expresión y eso. Si tuviéramos que repetirla sería un poco engorroso. Bueno. Ahora seleccionamos todo y hacemos un chaflán, que es este de aquí, y lo vamos a extruir hacia adentro. Ok, pues ya tendríamos la geometría. Bien, vale, cerramos y vamos a extruir los elementos de la cara. Pues 10 yo creo que sería demasiado y vamos a poner 5, por ejemplo. Ok, ahora cogeremos, seleccionamos el pack, vamos a chaflán y 1 milímetro ya se nos vería hasta demasiado bien. O sea, yo creo que sí. Es como si lo hubiéramos extruido como si fuera una buquilla circular, casi. Vale, pues hacemos eso. Venga, ok. Vale, pues ya tendremos la boca hecha. ¿Sí? Lo que vamos a ir nombrando también para que esto luego no se nos ponga un poco incomprensible todo. Le vamos a poner boca. Ok, pues ya estaría. Ahora vamos a proceder a hacer el otro, los ojos. Vale, hacemos otro cuerpo. Lo vamos a renombrar directamente. Y hacemos un sketch. Vale,
otra vez en el plano XY. Ok. Bueno, pues ya tenemos el croquis y aquí nos limitaremos a hacer un circulito y chimpún. Vale. Sí, más o menos de este tamaño, que nos sirva más poco de referencia. Vale. Ok. Ahí, perfecto. Le decimos que close, que extrude 5. Ok. Y cogemos el pad, hacemos el chaflán otra vez. Y uno ya estaría bien. Ok. Vale. Este lo vamos a copiar. Las referencias ya me van todas bien. Le podemos pegar y nos vamos a este ojo y le ponemos transformar. Se nos saldrá aquí el invento y vamos a moverlo poco a poco, ahí, correcto, y un pelín hacia abajo, ahí, correcto. Pues ya estaríamos con el ojo. Ok. Bueno, pues poco a poco vamos haciendo y vamos a hacer las cejas. Hacemos otro cuerpo, hacemos un sketch, le vamos a cambiar el nombre, renombrar, pues le ponemos ceja. Ok. Cogemos el plano XY otra vez. Ok. Y vamos a hacer un sketch algo sencillote, tampoco vamos a hacer mucho, no le vamos a dar mucha curvatura a las cejas. Yo creo que haciéndole ok, no sé, podríamos hacer un par de curvas, pero no muchas. Vamos a hacer un par de curvas, sí. Venga, vamos a hacerle un par de curvitas. Sí. Va, queda más o menos graciosillo. Ok, pues ya estaría. Lo destruimos. 5. Ok. Y vamos a hacer un pata. Vale, seleccionamos todos los bordes. Y le damos OK. Ok. Pues muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho con el ojo, que es copiar. Le damos pegar. Le damos a transformar. Nos sale aquí. Y ahora lo vamos a hacer con el con girar.
poco a poco vamos acercando la posición que queremos. Y más o menos ya tendríamos la otra ceja. Ok, damos a OK. Y ahora vamos a hacer los botones, que es lo más rápido. Sí, vale, hacemos aquí una... Ah, vale, perdón. Que ya con tanto copiar y pegar, si no generamos el cuerpo, no nos va a salir. Renombramos. Botón. Botón. Hacemos un croquis. Otra vez de X y Y. Sí, ok. Vale. Hacemos el círculo. Sí, más o menos así. No, esto no. Pero esto sí, así, más o menos. Lo centraremos un poco más. Ahí, perfecto. Le damos a close. Hacemos lo de siempre, extruir. 5. Seleccionamos el pad. Vamos a chaflán. 1 milímetro. Y OK. OK. Cerramos el invento. Le decimos que copiar. Ahora esto parece un poco monótono. Pero bueno. Esperemos hacerlo un poquito rápido. Y pegaremos los dos ya directamente. Vale. Y ahora nos mantenemos aquí, ponemos transformar. Y nos vamos aquí. Perfecto. Primero le damos OK, perdón. Y luego al cuerpo 2 vamos a hacer lo mismo. Y devolver. Vale, pues solamente nos quedaría un objeto y luego copiarlo y moverlo. Vale, pues venga, hacemos un nuevo cuerpo, hacemos un renombrado y le voy a poner dibujo porque no se me ocurre otra cosa. Dibujo y hacemos un croquis. OK. XY. OK. Nos ponemos al lado de la figura y vamos con cariño haciendo esto. Aquí. Aquí. Este se me ha quedado corto. Sí, se me ha quedado corto. O sea que lo vamos a alargar hasta aquí. Sí. Hacemos una línea que haga esto. Otra que haga esto. Otra que haga aquí. Y yo no sé por qué estoy subiendo hacia arriba, pero bueno. Se debe que ser que tengo un toque. Va, aquí está. Vale, pues vamos a hacer un redondeo de las figuras. Sí. Ahora ya se nos ajusta más casi sin querer, haciendo los redondeos. Pero ya hemos dicho que no queremos una figura perfecta tampoco, sino que tenga una cierta
formación le hace que tenga un poco de gracia. Pero si fuera muy simétrico se vería muy a claras que no. Ay, mira, este redondeo me lo he dejado. Vale. Pues vamos al redondeo. Vale. Pues... Y este también. Vale. Pues me he dejado ese también. Bueno, yo lo veo bastante bien. Tal vez este puntito de aquí. Vale. Pues... yo lo veo bastante bien. Le vamos a dar close. Y destruimos. Destruimos 5 milímetros. Ok. Seleccionamos el pad, hacemos el chaflán y ok. Vale, pues cerramos y vamos a copiar 4 veces. Bueno, perdón, 3 veces. Pegamos, volvemos a pegar y volvemos a pegar. Ok, este lo vamos a transformar y este en principio no tiene mucha historia. Sí. Vale, pues aquí se queda. Le damos OK. Hacemos lo mismo con este. Le decimos transformar. Lo bajaremos. Y lo giraremos. Sí, más o menos. Bueno, tampoco tiene que quedar perfecto. Es más o menos orientativo, ¿vale? Vale, pues esto ya estaría también. Hacemos lo mismo con el que nos queda. Nos lo llevamos hacia abajo. Vale. Lo rotaremos así. Ahí. Ahí. Y ahí. Vale, perfecto. Ok. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas. Ahora nos faltaría hacerlo, que lo que no sé si lo podré hacerlo todo en grupo. A ver si me lo deja hacer todo en grupo, que es el placement.
Porque esto tiene que ir 20 milímetros hacia arriba. Y en grupo me parece a mí que no. No le ha gustado hacerlo en grupo. Pues nos tocará hacerlo uno a uno. Vale, pues nada, poco a poco. Tampoco hay tantos, hay unos cuantos, pero no son infinitos. Vale. Seguramente que me habré saltado alguno, pero eso se comprueba bastante bien. Vale, pues quitaríamos esto de aquí y haremos esto de aquí, y si todo ha salido bien, en perfil, ¿ves? Me parece que me he dejado uno, ¿ves? Como lo decía. Me he dejado este de aquí. Vale, este de aquí. Pues nada. Lo ponemos con sus hermanos. Vale, pues ya tenemos la figura. Ok. Pues ahora esto sería cuestión de dibujar un poco y de darle colorcillo, ¿no? Pues nada. Bueno, pues ahora vamos a colorear. Vale, de acuerdo. Vamos a hacer los dibujos y los ojos. No, perdón. La estoy liando. Los dibujos. Vale. Esto tiene el mismo color. Le vamos a poner apariencia. El default ya está bien. Y vamos a apariencia personalizada. Y en el color difuso escogeremos un blanco pequeño, que no sea blanco. Vale, y ya estaría bien que sea un poco blanco roto. Ok, le damos a close y ya tendríamos esto de aquí. Apenas se distingue, pero bueno. La boca le vamos a dar apariencia personalizada, color difuso, un rosita así, más bien tirando a rojo. Ahí estás. Close. Este sí que se nota. Los botones los vamos a hacer todos a la vez. Y le vamos a dar un color así como rojizo o agranatado. Este mejor, yo creo. Vale, y ahora nos faltarían las cejas. Sí, las cejas, que tiene como un azul así como a pasta de dientes o algo así raro, un poquito así, sí, algo así, no sé, tiene
color así muy flojillo, pero bueno. Y ahora nos faltaría el cuerpo, ¿vale? El cuerpo lo señalamos. Vamos aquí a color otra vez difuso. Y es como un color marronáceo así, poco subidito, así, una cosa así. Tal vez un poquito más, como si estuviera más horneado. Y ya tendríamos el dibujo. Vale. Lo ponemos un poco que no le dé mucho la luz. Y aquí estaría el invento. Vale, pues si os ha gustado, darme un like y ya continuaremos haciendo más cosas en el próximo capítulo. Venga, muchas gracias por todo. Hasta luego.